Las palabras, cuando rebotan en un micrófono nacional, pueden transformarse en proyectiles imposibles de esquivar. Teo González jamás imaginó que un comentario improvisado en televisión en vivo lo pondría en la mira de millones, cuestionando no solo a uno de los periodistas más influyentes del país, sino también al sistema mediático que lo respalda. Aquella mañana la Ciudad de México amanecía gris y húmeda, mientras en su departamento de la Colonia del Valle, Teo terminaba su café y revisaba la agenda en su celular. La rutina se interrumpió con una llamada inesperada. Era la producción de Realidades, el programa conducido por Carlos Loret de Mola, que lo invitaba a participar en una emisión especial. Según la productora, querían hablar de su autenticidad, de cómo había pasado del fútbol a la comedia y se había mantenido vigente durante 4 décadas sin escándalos. Halagador, sí, pero extraño. Teo sabía que Loret tenía fama de incisivo, capaz de llevar a cualquier invitado a terrenos donde no quería estar. Respondió que lo pensaría y colgó, recordando de inmediato la voz de su abuela que siempre le decía que tuviera cuidado con quienes tienen un micrófono más fuerte que el suyo. Poco después, Ramón, su representante de toda la vida, le preguntó si ya lo habían buscado. Le dijo que con Loret hasta el clima se volvía político, aunque reconoció que la exposición podría ser útil para promocionar la gira. Teo dejó el celular sobre la mesa, se asomó por la ventana y pensó en su público, familias que lo habían seguido desde los 80, padres que crecieron riendo con sus rutinas y ahora llevaban a sus hijos a sus shows, gente que lo respetaba precisamente por mantenerse alejado de la polémica. El timbre lo sacó de sus pensamientos. Era Lucía, su hija mayor, con pan recién horneado. Lo notó preocupado y él le explicó que lo habían invitado al programa de Loret de Mola para hablar de su carrera, aunque según ellos sin tocar temas de política. Lucía soltó una risa incrédula y le advirtió que ese periodista no invitaba a nadie sin una segunda intención, que aceptar era como entrar a la jaula de los leones con un traje de carne. Teo trató de restarle importancia, pero en el fondo sabía que su hija tenía razón. Recordó incluso que, apenas el mes pasado, un actor que solo fue a promocionar su película terminó llorando frente a las cámaras tras una pregunta sobre la reforma judicial. Y, sin embargo, había algo en esa invitación que despertaba su curiosidad. Tal vez era la oportunidad de mostrarse ante otro público, tal vez la ocasión de darle un nuevo impulso a su trayectoria. Para despejar dudas decidió llamar a Miguel, su amigo de infancia y ahora director de una agencia de comunicación. Miguel lo recibió con entusiasmo, pero tras escuchar el motivo fue claro, si iba, debía ceñirse a lo suyo, hablar de su carrera, de sus anécdotas, de su humor, y no dejarse arrastrar hacia temas que no dominaba. Colgaron y Teo se quedó aún más pensativo, pero minutos después recibió otro mensaje de la producción. Le decían que Loret estaba personalmente interesado en tenerlo como invitado y pedían una confirmación inmediata. Teo miró el teléfono durante varios minutos, dudando, hasta que finalmente escribió que aceptaba. Apenas lo hizo, Ramón lo llamó de nuevo, esta vez con tono preocupado, para recordarle que en la última entrevista Loret había hecho tropezar a un empresario con preguntas políticas y lo había dejado mal con todos. Teo le respondió con seguridad que llevaba más de 40 años contando chistes y que sabía cómo manejar una entrevista sin meterse en problemas. Trataba de convencerse a sí mismo de que no había error en su decisión. Entró a su estudio, lleno de fotografías, recortes de prensa y recuerdos de toda una vida en la comedia. En medio de esos objetos encontró una vieja imagen junto a Jorge Ortiz de Pinedo, el hombre que lo bautizó como el comediante de la cola de caballo. Mirando la foto murmuró para sus adentros que pronto descubriría si un comediante podía nadar entre tiburones sin perder la sonrisa. Los días previos a la entrevista pasaron más rápido de lo que Teo habría querido. El miércoles por la tarde, mientras revisaba su guardarropa para decidir qué usaría en televisión, recibió otra llamada de la producción de Latinos. Una mujer, con tono eficiente, le recordó la cita para el día siguiente y de paso deslizó una pregunta incómoda. Querían saber si estaba dispuesto a comentar algunos temas de actualidad, ya que el público de la plataforma valoraba el análisis desde distintas perspectivas. Teo apretó los labios y respondió con firmeza que no era analista político ni pretendía serlo, que la gente lo conocía por hacer reír, no por emitir opiniones que dividieran. Si esa era la intención, podían buscar a otra persona. Tras unos segundos de silencio, la productora aseguró que respetarían su postura y que la entrevista se centraría únicamente en su trayectoria artística. Teo colgó, pero no se quedó tranquilo, percibió en la voz de la mujer un dejo de tensión.
Esa noche llamó a Lucía para que lo ayudara a elegir ropa. Ella revisó sus camisas y pantalones como si estuviera preparando a un político antes de un debate. Eligió una azul marino con jeans oscuros y chaqueta gris, explicándole que lo hacía ver formal pero cercano, confiable y accesible. Theo trató de bromear diciendo que parecía que se estaba preparando para un interrogatorio y no para una simple entrevista, pero su hija lo miró seria. Le recordó la ocasión en Acapulco, cuando él le enseñó a nadar y le dijo que ante una ola grande lo mejor no era luchar sino sumergirse y dejarla pasar. Así, le aconsejó que si Loret intentaba arrastrarlo a terrenos incómodos, debía refugiarse en lo que sabía hacer, contar historias, hablar de su vida, y dejar que la corriente se desvaneciera. Theo la abrazó con orgullo y le dijo que había crecido más sabia que él. Esa misma noche recibió un mensaje de Miguel con un enlace a una entrevista reciente de Loret. Theo la observó con atención mientras cenaba. Confirmó lo que ya sospechaba, el periodista comenzaba siempre de manera suave, casi amigable, para después lanzar preguntas punzantes que hacían tambalear a cualquiera. Vio cómo los invitados se tensaban, cómo las pausas estratégicas generaban incomodidad, cómo la mirada fija de Loret lograba arrancar declaraciones que no estaban en el guión. Era un verdadero maestro en su oficio, pensó, y esa conciencia lo hizo dormir aún menos. Al día siguiente, Theo se despertó antes de que sonara la alarma. Apenas había dormido unas horas y su cabeza estaba llena de fragmentos de sueños donde tropezaba en un escenario mientras Loret lo observaba con sonrisa enigmática. Preparó café fuerte y, mirando por la ventana el amanecer, intentó convencerse de que todo saldría bien. A las 7:30, un Uber lo esperaba en la calle. Durante el trayecto hacia los estudios de Latinus, repasó mentalmente sus respuestas y las anécdotas que tenía preparadas, el día que abandonó definitivamente el fútbol, su primera experiencia en un palenque, las giras interminables por teatros y ferias. El chofer lo reconoció en cuanto subió y le dijo que para él y su padre era un honor llevarlo. Luego preguntó si iba a dar un show, y cuando Theo respondió que iba a ser entrevistado por Loret, el conductor lo miró sorprendido por el retrovisor y le comentó que hasta los políticos más experimentados temblaban frente a él. Theo sonrió con cortesía, pero el comentario le revolvió el estómago. Al llegar a los estudios, un asistente lo recibió con amabilidad y lo condujo a maquillaje. Mientras una mujer eliminaba los brillos de su rostro, Theo observó el movimiento del lugar a través del espejo. Técnicos ajustando luces, productores revisando documentos, asistentes corriendo de un lado a otro con cronogramas. En la distancia alcanzó a ver a Loret, impecable en un traje gris con corbata azul, conversando con quien parecía ser la productora principal. Su presencia dominaba el espacio, cada gesto calculado, cada palabra medida. De pronto levantó la mirada y, al notar a Theo, le lanzó un saludo con un leve asentimiento. Ese detalle lo puso aún más tenso. La maquillista, percibiendo su nerviosismo, intentó tranquilizarlo contándole que incluso Loret se ponía nervioso antes de salir al aire y que solía revisar 3 veces sus notas mientras tomaba té de manzanilla. Ese comentario, pequeño y humano, le dio a Theo una extraña sensación de alivio. Poco después un asistente de producción le informó que Loret quería verlo unos minutos antes de entrar al aire. Lo llevaron a una sala de juntas donde el periodista lo esperaba hojeando un folder. Al verlo entrar, se levantó con una sonrisa cordial y le dio la mano, diciéndole que era un honor conocerlo, que incluso su padre había sido admirador suyo. El recibimiento cálido contrastaba con la fama de entrevistador implacable, pero Theo no bajó la guardia. Loret le explicó que, aunque su programa tenía un perfil político, su caso era especial, quería explorar cómo alguien podía mantenerse relevante durante décadas sin polarizar. Theo, con expresión serena, respondió que hablaría desde su experiencia, pero prefería mantenerse lejos de los temas divisivos. Loret sonrió, aunque sus ojos parecían decir otra cosa. Preguntó si había algún tema que Theo quisiera evitar, y este contestó que prefería no opinar sobre figuras políticas o controversias mediáticas. Loret asintió y dijo que sería una conversación agradable. Caminaron juntos hacia el set principal. El lugar era sobrio y elegante, con sillones y un escritorio frente a las cámaras que, silenciosas, parecían ojos vigilantes. Un director anunció la cuenta regresiva. Theo respiró hondo, ajustó su característica cola de caballo y se obligó a esbozar la sonrisa tranquila que había practicado por 4 décadas en escenarios de todo el país. Las luces se intensificaron,
La cámara principal encendió su foco rojo, y en ese instante el show comenzó. El programa inició con la voz modulada de Carlos Loret de Mola, presentando a Teo como uno de los comediantes más queridos de México, un hombre que durante más de 4 décadas había llenado hogares y escenarios de risas. La cámara se enfocó en el invitado, que saludó con naturalidad, aparentando calma aunque por dentro sus nervios estaban a flor de piel. Loret abrió con un elogio a su trayectoria y de inmediato lo llevó al tema de sus inicios, cómo había pasado de portero suplente del Club León a convertirse en referente del humor mexicano. Teo agradeció comenzar con un terreno seguro y contó cómo una noche, casi por accidente, se subió a contar chistes en un bar y terminó ganando en 4 días lo que recibía en un mes como futbolista. Explicó que en un principio intentó combinar ambas carreras, pero al final el club lo obligó a elegir. Dijo que el destino a veces toma decisiones por uno, que si se hubiera quedado en el fútbol quizás sería un nombre olvidado, mientras que la comedia le dio identidad y propósito. Loret sonrió con gesto atento y lanzó la primera pregunta con doble filo: ¿cómo había logrado sostener un estilo tan limpio, familiar y sin escándalos en un medio donde parecía que para sobresalir había que ser polémico o vulgar? Teo respondió con calma, explicando que había sido una mezcla de convicción personal y de valores inculcados por su abuela, la mujer que lo crió tras la muerte temprana de su madre. Ella siempre le repetía que no hacía falta ofender para hacer reír, y con los años comprobó que las carcajadas más sinceras venían de situaciones cotidianas, esas verdades simples que todos reconocen en su vida diaria. El periodista asintió, pero enseguida giró la conversación hacia terrenos más peligrosos. Le dijo que había recorrido el país entero con sus giras, que conocía como pocos el pulso de la gente común, y le preguntó si consideraba que el humor del mexicano había cambiado en estas 4 décadas. Teo percibió la trampa: cualquier respuesta podría ser interpretada como un juicio político. Con cautela dijo que los mexicanos seguían riéndose de lo mismo, de la familia, de las pequeñas victorias, de los problemas cotidianos, solo que el contexto había cambiado. Antes se hacían bromas sobre teléfonos públicos, ahora sobre compras en línea, pero en esencia el pueblo seguía encontrando en la risa un mecanismo de resistencia y unión. Durante unos minutos la charla tomó un rumbo ligero. Recordaron su paso por la televisión en programas como Humores los Comediantes, sus giras en Latinoamérica, y compartió anécdotas de palenques donde el público era exigente hasta la crueldad. Narró una ocasión en Aguascalientes en que el humorista que lo antecedió salió casi llorando por la hostilidad del público y como él, en lugar de huir, comenzó preguntando que no les había gustado. Cuando todos gritaron sus quejas, él les contestó con ironía que venía a hacer exactamente lo mismo, y la tensión se rompió en carcajadas. Loret rió con aparente sinceridad, reconociendo su habilidad para leer el ánimo de la gente. Sin embargo, pronto cambió nuevamente la expresión y lanzó un cuestionamiento más serio: cómo veía la evolución de los medios de comunicación, considerando que Teo había comenzado cuando solo existían 2 grandes televisoras y ahora todo giraba alrededor de plataformas digitales como esa donde estaban sentados. El comediante respiró hondo y respondió que los medios siempre han sido reflejo de su tiempo, que en sus inicios la televisión era el centro de la vida familiar, pero ahora cada persona lleva su pantalla en la mano. Lo que no ha cambiado, dijo, es la necesidad de conexión humana, ya sea a través de la risa o de la información. Loret lo miró fijamente y repitió la pregunta de manera más incisiva: ¿y cree usted que los medios actuales cumplen esa función? Teo entendió que la intención era empujarlo a criticar a alguien. Con tono diplomático explicó que vivimos tiempos de transición, que cada medio encuentra a su público, y que él mismo había tenido que adaptarse de los teatros a la televisión y ahora a las redes sociales. Recalcó que lo importante es mantener la autenticidad, sin importar el formato. El periodista pareció satisfecho en apariencia, pero en sus ojos brillaba la señal de que apenas estaba comenzando. Se inclinó hacia adelante, bajó un poco la voz y preguntó cómo había logrado mantener una imagen impecable en un país tan polarizado, si nunca sintió presión por tomar postura en temas divisivos, si no lo acusaban de neutralidad forzada. Teo recordó las palabras de Lucía sobre sumergirse ante la ola. Con voz pausada dijo que no se trataba de ser neutral, sino de propósito. Que su misión siempre fue unir con el humor, no dividir con opiniones, que hay personas llamadas a cuestionar y a debatir, pero que él encontró su papel regalando momentos de alegría donde las diferencias se diluyen. La insistencia no paró.
Loret le recordó que muchos artistas habían dicho que el silencio también era complicidad y le preguntó si nunca había sentido responsabilidad de usar su plataforma para causas importantes. El calor de las luces se mezcló con el peso de la pregunta. Teo mantuvo la serenidad y contestó que respetaba a quienes usaban su voz para causas sociales, pero que él también contribuía ofreciendo un espacio de unión, que no se debía subestimar el poder de la risa en tiempos difíciles. El entrevistador, con sonrisa calculada, lo miró de arriba abajo como si evaluara si ya había logrado sacarlo de balance. Entonces lo atacó desde otro ángulo, cómo conciliaba los valores tradicionales con los cambios sociales actuales, la diversidad, la inclusión, las nuevas formas de familia. El comediante respiró hondo y dijo que los valores que le enseñó su abuela eran el respeto, la honestidad y la empatía, que esos principios nunca caducan y pueden aplicarse a cualquier contexto, sin importar la época. El periodista, con una media sonrisa, comentó que sonaba diplomático y lo presionó más, si alguna vez se había autocensurado por temor a las reacciones. Teo aprovechó para dejar claro que no era miedo sino evolución, que así como ya no se usan teléfonos de disco tampoco tiene sentido usar chistes que lastiman, no por temor sino porque no aportan nada positivo. Por unos minutos la tensión bajó y retomaron temas más ligeros, sus primeros pasos en la comedia televisiva, su amistad con colegas, los escenarios internacionales. Pero Teo sabía que la calma era apenas temporal. Y lo comprobó cuando, casi al cierre, Loret lanzó la pregunta más cargada de todas, en un país donde la verdad parece estar en disputa constante y los otros datos se han vuelto parte del vocabulario, ¿cuál era, según él, el papel de la comedia, si acaso podía ser un vehículo para la verdad en tiempos de posverdad? El aire se volvió pesado en el estudio. Teo sintió las cámaras clavadas en él, supo que cualquier respuesta sería diseccionada hasta el cansancio. Recordó a su hija y decidió aplicar la mezcla que siempre le había funcionado, honestidad con un toque de humor. Sonrió y dijo que el humor es como un espejo que exagera la realidad para mostrarla mejor, que los comediantes no inventan verdades sino que exponen contradicciones que todos ven pero nadie menciona. Añadió que en sus shows, cuando hablaba de tecnología o de tráfico, no descubría nada nuevo, solo ponía un reflector sobre esas pequeñas verdades cotidianas. Al ver que Loret todavía esperaba algo más, Teo recordó otra enseñanza de su abuela, la risa sincera no miente. Explicó que cuando algo provoca risa genuina es porque tocó una verdad, y que por eso los poderosos siempre han sentido recelo hacia los comediantes, porque no se les puede censurar sin que la gente lo note. Ese comentario, lanzado casi como un cierre poético, fue el que cambiaría el rumbo de todo. Cuando el director del programa anunció que quedaban solo unos minutos, Teo sintió un respiro de alivio. Pensó que había logrado mantener el equilibrio, que había nadado entre tiburones sin perder la sonrisa. Pero justo entonces, Loret, con esa costumbre suya de rematar fuerte, lanzó la última estocada, en un país donde la verdad está constantemente en disputa, donde abundan los datos alternativos y la gente ya no sabe en quién confiar, cuál era el verdadero papel del humor, si acaso la comedia podía ser un vehículo para la verdad en tiempos de manipulación mediática. El silencio en el estudio se volvió espeso, cada técnico, cada asistente y cada cámara parecían pendientes de la respuesta. Teo respiró hondo y contestó con una sonrisa serena que el humor funciona como un espejo distorsionado, que no inventa verdades pero sí revela contradicciones. Explicó que cuando una broma provoca risa sincera es porque tocó una verdad compartida, y que por eso, a lo largo de la historia, los poderosos han sentido incomodidad frente a los comediantes, porque no se les puede censurar sin que todo el mundo lo note. Loret sonrió con brillo en los ojos, satisfecho de haber obtenido una frase que, aunque no explícitamente política, podía interpretarse de múltiples maneras. El director anunció el cierre, Loret agradeció a su invitado y Teo, mirando directo a la cámara, dio un mensaje de agradecimiento a las familias mexicanas que lo habían acompañado durante décadas, recordándoles que la vida es demasiado corta para tomársela tan en serio. Las luces se apagaron y el estudio se llenó de movimiento. Técnicos desconectando cables, asistentes retirando micrófonos. Loret se acercó a Teo, le dio la mano y lo felicitó por su diplomacia. Teo respondió con cortesía, aunque por dentro sentía un alivio enorme de haber terminado. Camino a casa, abrió su celular y se dio cuenta de que su nombre era tendencia nacional. No habían pasado ni 2 horas de la transmisión y en Twitter ya circulaban miles de mensajes, la mayoría compartiendo únicamente la frase donde afirmaba que los poderosos siempre han temido a los comediantes.
El comentario, aislado de todo contexto, se interpretaba como una crítica directa al gobierno. Para unos era un acto de valentía, para otros una traición. La oposición celebraba su supuesta declaración contra la censura, mientras que los simpatizantes del gobierno lo acusaban de haberse alineado con la oposición. Los medios de análisis político anunciaban programas especiales para comentar sus palabras. Teo, incrédulo, llamó de inmediato a Ramón, su representante, y éste le explicó que lo que había dicho se estaba compartiendo sin contexto, que la entrevista entera ya no importaba, solo la frase que resumía todo. Lucía llegó alarmada a su departamento y lo abrazó preguntándole si había visto lo que estaba pasando. Le mostró incluso videos viejos de sus rutinas que estaban siendo reinterpretadas como mensajes políticos ocultos. Mientras intentaba asimilar la situación, recibió una llamada inesperada de un número desconocido. Contestó y escuchó la voz de un funcionario de presidencia que, con tono serio, le informó que el presidente quería reunirse con él al día siguiente en Palacio Nacional. Teo sintió que el suelo se le movía. Apenas unas horas antes era un comediante preocupado por su vestuario y ahora estaba siendo convocado por el jefe de Estado. Esa noche no pudo dormir. Se sentó frente a la computadora y trató de escribir sus pensamientos, aclarando para sí mismo que nunca había querido lanzar un mensaje político, que su frase era una reflexión general sobre la naturaleza del humor, no un ataque a nadie en particular. Redactó párrafos enteros que luego borraba, consciente de que cualquier palabra podía ser usada en su contra. Al amanecer, estaba agotado, con los nervios crispados y la certeza de que al día siguiente tendría que caminar sobre un campo minado. La mañana siguiente amaneció más pesada que nunca. Teo apenas había conciliado el sueño y se levantó con la mente embotada, nervioso y con un nudo en el estómago. Mientras preparaba café, pensaba en lo absurdo de la situación. En menos de 24 horas había pasado de contar chistes a preparar una visita a Palacio Nacional. A las 8 en punto llegó Ramón acompañado de la doctora Claudia Vergara, especialista en comunicación política y manejo de crisis. Ella se presentó con seguridad y explicó que había analizado la entrevista y la reacción mediática. Su diagnóstico fue contundente: el problema no era lo que Teo había dicho, sino el contexto en que lo dijo. En un país polarizado, cualquier mención a la censura o al temor de los poderosos se interpretaba automáticamente como un golpe al gobierno. Por eso recomendaba que, frente al presidente, no se retractara pero sí dejara clara su intención original, subrayando que su comedia siempre buscó unir y nunca dividir. Teo escuchó con atención, pero no podía evitar la sensación de estar a punto de rendir un examen para el que no había estudiado. Vestido con un traje sobrio que rara vez usaba, salió rumbo a Palacio Nacional acompañado de Ramón y de la asesora. Lucía, que lo despidió en la puerta, le dijo en tono de broma que parecía candidato presidencial, aunque sus ojos reflejaban preocupación. Durante el trayecto, nadie hablaba demasiado. Ramón repasaba notas y Claudia repasaba escenarios posibles, mientras Teo miraba por la ventana cómo la ciudad seguía su curso cotidiano, ajena al drama que lo consumía. Al llegar al Zócalo, el imponente edificio de Palacio Nacional lo recibió con su solemnidad histórica. Tras los protocolos de seguridad, fueron conducidos por pasillos largos hasta una sala de espera. Minutos después, un asistente los invitó a pasar al despacho presidencial. El presidente lo recibió con un apretón de manos cordial, serio pero no hostil. Le dijo que sus palabras habían causado revuelo y que le sorprendió verlo en un programa como el de Loret de Mola, sabiendo que siempre había mantenido neutralidad. Teo respondió que su intención nunca fue lanzar un mensaje político, que simplemente hablaba del humor como un reflejo social. El mandatario lo escuchó en silencio, observándolo con atención, y luego le preguntó directamente qué quiso decir cuando afirmó que los poderosos siempre han temido a los comediantes porque no se les puede censurar sin que se out. Teo respiró hondo y explicó que hablaba de algo universal, que desde los bufones de las cortes hasta los humoristas modernos siempre existió esa tensión porque el humor expone verdades incómodas, pero no lo decía como crítica a ningún gobierno en particular. El presidente se levantó, caminó hacia la ventana y le confesó que lo había convocado porque veía en él algo valioso. Una figura que, a diferencia de políticos y periodistas, había logrado unir a generaciones enteras a través de la risa. Le preocupaba que lo arrastraran a la arena polarizada donde todo se reduce a favor o en contra. México, dijo, necesita voces que estén por encima de esa dicotomía.
Ramón intervino señalando que toda la carrera de Teo se había basado en unir y que esta polémica era contraria a lo que él representaba. El mandatario recordó incluso haberlo visto en el Teatro Blanquita cuando era joven, mencionando cómo su padre, un hombre serio, se había reído a carcajadas con sus rutinas. Teo, genuinamente conmovido, agradeció las palabras y reiteró que su único compromiso era con el humor que une, no con agendas políticas. La conversación terminó de manera cordial. El presidente lo despidió estrechándole la mano y le dijo que esperaba que la tormenta mediática pasara pronto para que volviera a lo que mejor sabía hacer reír a los mexicanos. Mientras salían del palacio, Teo sintió alivio, aunque también la certeza de que la polémica no se acabaría ahí. De camino a casa, comenzaron a circular rumores en redes sociales sobre su visita, algunos aseguraban que había sido reprendido, otros que el gobierno intentaba cooptarlo. Y para empeorar las cosas, Carlos Loret de Mola interrumpió su programa para declarar que la convocatoria a Palacio Nacional demostraba el nerviosismo del régimen y que estaban intentando silenciar a Teo González. Teo apagó el celular, harto de ver cómo cada palabra suya era usada como combustible por uno y otro bando. De regreso en su departamento, Teo se dejó caer en el sofá mientras Lucía lo esperaba con una taza de café. Ella lo miraba con una mezcla de orgullo y preocupación, consciente de que su padre había sobrevivido a una situación que pocos comediantes imaginarían enfrentar, dar explicaciones en Palacio Nacional por un simple comentario en una entrevista. Ramón revisaba frenéticamente su teléfono, actualizando las redes sociales y los noticieros. La doctora Vergara, con su tono sereno pero firme, advirtió que la visita ya estaba siendo usada como munición por todos los bandos. Los medios afines al gobierno lo presentaban como víctima de manipulación por parte de Loret, mientras que los opositores lo pintaban como un símbolo de resistencia contra la censura. La asesora insistió en que debía emitir un mensaje propio cuanto antes, no escrito, sino en video, para que la gente viera su rostro, escuchara su voz y sintiera su sinceridad. Teo dudaba. En ese clima, cualquier cosa podía ser reinterpretada. Aún así, aceptó grabar un video breve donde aclaraba que su intención nunca fue política, que su frase sobre los poderosos era una reflexión general sobre el humor y que su misión siempre había sido unir a los mexicanos a través de la risa. El video fue publicado en sus redes esa misma tarde y en cuestión de minutos se convirtió en tendencia. Sin embargo, tal como había anticipado la doctora Vergara, cada sector lo utilizó según su conveniencia, unos recortaban la parte donde hablaba de unir al pueblo, otros destacaban lo que sonaba a crítica velada, mientras otros lo acusaban de haber cedido a la presión del gobierno. La polarización era tal que Teo sentía que ya no era dueño de sus propias palabras. Esa noche apenas pudo dormir, repasando una y otra vez lo que había dicho, lo que había callado y lo que aún debía enfrentar. La mañana siguiente, Ramón lo llamó para recordarle que su show en Guadalajara estaba programado para ese fin de semana y que no podía cancelarlo. Hacerlo sería interpretado como censura o miedo. Lucía coincidía, la mejor forma de enfrentar la tormenta era seguir siendo el mismo, subirse al escenario y hacer lo que mejor sabía hacer. Miguel, su viejo amigo, también lo llamó para aconsejarle que no intentara complacer a ningún bando, sino que hablara desde el corazón, como siempre lo había hecho. Las palabras de su entorno resonaron en él, y aunque seguía nervioso, comenzó a preparar su material. El día del show, en el camerino del auditorio Telmex, Ramón le advirtió que habría periodistas, influencers e incluso políticos locales entre el público, todos esperando alguna referencia a la controversia. Teo, sorprendentemente tranquilo, le dijo que sabía lo que debía hacer. A las 9 de la noche, las luces del auditorio se apagaron y un reflector lo iluminó en el escenario. Recibió una ovación ensordecedora, saludó a Guadalajara con una sonrisa y, antes de entrar en materia, hizo referencia al escándalo con un toque de humor. Bromeó diciendo que en los últimos días había estado en todos lados, en noticieros, en redes y hasta en Palacio Nacional, nada mal para un exportero que solo quería contar chistes. El público estalló en risas y aplausos, y en ese instante supo que la conexión estaba intacta. Luego se puso serio y compartió una reflexión sobre su abuela, la mujer que lo crió y que le enseñó que la risa es el único lenguaje universal. Les dijo que en 40 años de carrera siempre había intentado honrar esa enseñanza, creando un espacio donde la gente pudiera reír sin importar ideologías. Confesó que la polémica reciente lo había puesto en el centro de un huracán que no era suyo, que todos querían que tomara partido, pero que su único compromiso era con el público,
con la risa compartida y con la humanidad que surge en esos momentos. La sinceridad de sus palabras conmovió al auditorio, que lo ovacionó de pie. Después cambió el tono y prometió que ahora sí los haría reír hasta que les doliera el estómago. Lo que siguió fue uno de los shows más intensos y memorables de su carrera, lleno de anécdotas cotidianas, observaciones agudas y ocurrencias que conectaron con todos, recordando a México por qué seguía siendo el comediante de la cola de caballo. La función en Guadalajara se convirtió en un punto de inflexión. Los aplausos finales aún resonaban cuando clips de su discurso inicial comenzaron a circular por todo Internet. En cuestión de horas, fragmentos de lo que había dicho en el escenario estaban en TikTok, en Twitter, en Facebook, reproducidos una y otra vez con miles de comentarios. Para sorpresa de Teo, el tono era distinto al que había enfrentado los días anteriores. Esta vez la gente compartía sus palabras como un llamado a la unidad, como un recordatorio de que la risa puede ser un puente en tiempos de división. Los titulares en algunos medios lo bautizaron como el antídoto a la polarización. Analistas políticos, que hasta entonces lo habían reducido a un símbolo accidental, comenzaron a debatir seriamente si su enfoque podía aplicarse a otros ámbitos de la vida pública. Incluso Carlos Loret de Mola, en su programa, reconoció la habilidad de Teo para navegar la controversia sin perder su autenticidad, admitiendo que pocos podían salir airosos de una situación tan complicada. Y al día siguiente, el propio presidente, en su conferencia matutina, mencionó el show de Guadalajara como ejemplo de cómo el arte puede trascender las divisiones políticas. Por primera vez en días, Teo sintió que la tormenta comenzaba a virar a su favor. Una semana más tarde, sentado en la cocina de su departamento en la Colonia del Valle, hojeaba un periódico donde aparecía su imagen junto a un encabezado que lo describía como el comediante que recordó a México el valor de reír juntos. Lucía, orgullosa, le dijo que siempre había sido un puente, solo que ahora más gente lo reconocía. Su teléfono vibró con una nueva invitación. Una universidad quería que diera una charla sobre el humor como herramienta de cohesión social. Teo, sorprendido, entendió que tal vez había encontrado una nueva faceta en su carrera. Ya no se trataba solo de contar chistes en palenques y auditorios, sino de mostrar que la risa podía ser un recordatorio poderoso de la humanidad compartida. Mientras daba un sorbo a su café, pensó en todo lo que había ocurrido en apenas unos días, de una invitación televisiva a una tormenta mediática, de Palacio Nacional a un auditorio lleno que lo ovacionaba, y de ahí a convertirse en un símbolo de unidad inesperado. El comediante de la cola de caballo, que había construido su carrera lejos de la polémica, había terminado enviando un mensaje revolucionario sin proponérselo. En un país dividido, la risa sigue siendo un puente capaz de derribar muros invisibles. Y quizá, pensó Teo, ese era el papel más importante de su vida. Las palabras pueden convertirse en proyectiles cuando se lanzan desde un escenario nacional. Teo González jamás pensó que una ocurrencia improvisada en un programa en vivo provocaría que todo el país cuestionara no solo a uno de los periodistas más influyentes, sino también al sistema mediático que lo sostenía. Aquella mañana la Ciudad de México despertaba bajo un cielo gris mientras Teo terminaba su café en la cocina de su departamento en la Colonia del Valle. Revisaba su agenda en el celular cuando sonó el teléfono y una productora le informó que lo invitaban al programa de Carlos Loret de Mola. La propuesta lo dejó pensativo, porque era comediante, no analista político. La mujer insistió en que la intención era hablar de su trayectoria, de cómo había pasado del fútbol a la comedia y cómo había mantenido un estilo limpio durante casi 4 décadas. Aún así, Teo dudaba. Recordó el consejo de su abuela, tener cuidado con quienes poseen un micrófono más fuerte que el tuyo. Aunque también pensó en la visibilidad que podría darle a sus próximos shows. Decidió esperar antes de confirmar, consultó con Ramón, su representante, y luego con su hija Lucía, quien lo visitó esa mañana con pan recién horneado. Ambos coincidieron en que Loret siempre tenía agenda detrás de cada entrevista. Finalmente llamó a Miguel, su amigo de la infancia, ahora dedicado a las relaciones públicas, y éste le aconsejó que, si aceptaba, no se dejara arrastrar a terrenos ajenos. Al final, después de pensarlo mucho, respondió que asistiría. Los días previos a la entrevista se le fueron rápido. La productora de Latinus le volvió a marcar para confirmar que querían hablar de su trayectoria, aunque deslizó la posibilidad de abordar temas de actualidad. Teo fue tajante, no estaba dispuesto a opinar sobre asuntos políticos. La productora lo tranquilizó, aunque en su tono notó cierta tensión.
Esa noche Lucía lo ayudó a elegir la ropa adecuada, recordándole con una metáfora que, si Loret intentaba arrastrarlo a polémicas, debía sumergirse bajo la ola y dejar que pasara. Teo también revisó videos de entrevistas anteriores de Loret y estudió su estilo. Comenzaba con preguntas ligeras y luego lanzaba cuestionamientos directos que incomodaban a cualquiera. La madrugada del jueves llegó sin descanso. Apenas dormido, tomó un Uber rumbo a los estudios en Polanco. El conductor lo reconoció y le advirtió que Loret era un entrevistador duro. En maquillaje intentó calmar sus nervios mientras observaba el movimiento del estudio. Incluso intercambió unas palabras con el propio Loret antes de salir al aire. El periodista lo recibió con amabilidad, aunque con esa mirada calculadora que lo caracterizaba. Al comenzar la transmisión, Loret lo presentó como uno de los comediantes más queridos de México. Teo habló de sus inicios como portero en León y cómo un bar cambió su vida al descubrir que podía ganar en una noche lo mismo que en semanas como futbolista. Explicó que nunca se arrepintió de haber cambiado los guantes por los escenarios. Compartió que su estilo blanco se lo debía a los valores de su abuela, convencida de que no hacía falta ofender para provocar risa. La charla avanzó por terrenos seguros, anécdotas de programas de televisión, giras en Latinoamérica, recuerdos de palenques donde había aprendido a improvisar ante públicos difíciles. Pero pronto llegaron las preguntas más peligrosas, cómo veía a México, qué opinaba de los medios actuales, si sentía presión por mantenerse neutral en un país tan polarizado. Teo respondió con cautela, hablando de la necesidad de conexión humana más allá de las ideologías, insistiendo en que su misión era unir a través de la risa. Sin embargo, el momento crítico llegó casi al final. Loret lo miró fijo y le preguntó si la comedia podía ser vehículo de verdad en tiempos de posverdad. Teo respiró profundo y contestó que el humor es como un espejo distorsionado que expone contradicciones. Agregó que la risa sincera no miente, que cuando algo provoca carcajadas es porque tocó una verdad compartida, y que por eso los poderosos siempre han temido a los comediantes, porque no se les puede censurar sin que todo el mundo lo note. Esa frase, dicha con honestidad, sería la chispa que encendería la tormenta. La entrevista cerró con un mensaje positivo de Teo agradeciendo al público por 4 décadas de acompañarlo. Loret sonrió satisfecho. Las cámaras se apagaron y todo volvió a la rutina del estudio. Horas después, en su departamento, Teo comprobó que su nombre era tendencia nacional. Miles de usuarios compartían únicamente la frase sobre los poderosos y los comediantes, aislada de todo contexto. Para unos era un acto de valentía, para otros una traición. La oposición lo celebraba, los simpatizantes del gobierno lo atacaban. Los programas de análisis anunciaban debates sobre sus palabras. Lucía llegó alarmada, le mostró incluso rutinas viejas que estaban reinterpretando como mensajes políticos. Ramón lo llamó para advertirle que debía ser prudente. Y cuando apenas trataba de asimilarlo, recibió una llamada inesperada, la presidencia lo citaba al día siguiente en Palacio Nacional. Esa noche no pudo dormir, escribió y borró mensajes intentando aclarar su postura, consciente de que cualquier frase podía volverse contra él. Al día siguiente lo acompañaron Ramón y la doctora Claudia Vergara, experta en manejo de crisis, quien le recomendó no retractarse sino aclarar que su intención nunca fue política. En Palacio Nacional lo recibió el presidente con cordialidad. La conversación fue directa, le preguntó qué quiso decir con su frase. Teo explicó que hablaba de una verdad universal, que desde los bufones hasta los comediantes modernos el humor siempre había tenido el poder de exponer realidades incómodas. Aclaró que no se trataba de un ataque a ningún gobierno en particular. El presidente, tras escucharlo, le confesó que lo había convocado porque veía en él un símbolo de unidad en un país dividido, y que le preocupaba verlo arrastrado al campo polarizado de a favor o en contra. Recordó haberlo visto en el Teatro Blanquita en su juventud, y cómo había logrado hacer reír a su propio padre. La reunión terminó en buenos términos. El mandatario le pidió que siguiera haciendo lo que mejor sabía hacer, unir a los mexicanos con humor. Pero al salir, los rumores ya hervían en redes. Algunos aseguraban que había sido reprendido, otros que el gobierno intentaba cooptarlo. Loret, desde su programa, interpretó la visita como señal de nerviosismo del régimen. Teo apagó el celular, harto de ser usado como bandera. De regreso en casa, la asesora insistió en que debía grabar un video aclarando su postura. Así lo hizo,
explicó que su frase era una reflexión general, no un ataque, y que su compromiso era con la risa como puente. El video se viralizó, pero como todo lo anterior, fue recortado y manipulado. Cada sector tomó las partes que le convenían. Teo sentía que ya no era dueño de sus palabras. Ramón y Lucía coincidieron en que lo mejor era no cancelar su show en Guadalajara y demostrar en el escenario quién era en realidad. La noche del evento, el auditorio Telmex estaba lleno hasta el último asiento. En el camerino, Ramón le advirtió que habría periodistas e influencers esperando alguna declaración. Teo sonrió con calma, convencido de que sabía lo que debía hacer. Al salir al escenario fue recibido con una ovación ensordecedora. Saludó con humor diciendo que en los últimos días había estado en todos lados, en noticieros, redes sociales y hasta en Palacio Nacional, nada mal para un esportero que solo quería contar chistes. El público explotó en carcajadas y aplausos. Luego adoptó un tono más íntimo y habló de su abuela, de cómo ella le enseñó que la risa es el único lenguaje universal. Les confesó que la polémica lo había puesto en medio de un huracán que no era suyo, que todos querían que eligiera un bando, pero que su único compromiso era con el público y con la risa compartida. Esa sinceridad provocó una ovación de pie. Después, con un cambio de tono, prometió que ahora sí los haría reír hasta que les doliera el estómago. Y lo cumplió. Durante horas, el público gozó de un espectáculo vibrante, lleno de ocurrencias cotidianas, tecnología, tráfico, relaciones y todo lo que había nutrido su carrera. Los días posteriores fueron diferentes. Los medios comenzaron a hablar de su show como un mensaje de unidad. Algunos lo describieron como un puente en tiempos de división. Incluso Loret reconoció su habilidad para mantener la autenticidad en medio de la tormenta, y el presidente mencionó en su conferencia que la risa podía ser un ejemplo de cohesión. Una semana más tarde, en su departamento, Teo leía un periódico que lo calificaba como símbolo inesperado de reconciliación. Lucía le recordó que siempre había sido un puente, solo que ahora más personas lo reconocían. Su teléfono vibró con una invitación para dar una charla en una universidad sobre humor y cohesión social. Teo sonrió, entendiendo que quizá había encontrado una nueva faceta en su carrera. Después de todo, había pasado de estar en el centro de un huracán mediático a convertirse en recordatorio de que, aunque los bandos políticos se enfrenten, la risa sigue siendo el puente más poderoso. Y en un México dividido, esa quizás era la contribución más valiosa que podía ofrecer.